consentimiento informado, estamos grabando todos, todo lo que diga será usado en mi contra, ¿sí o no? Muy bien, entonces vamos a recordar en lo que habíamos terminado. Nosotros ya habíamos terminado de estudiar todas las variables cualitativas. O sea, recordemos, nosotros vamos un poco más atrás, la gente dice que el grupo va muy atrás, pero es que ustedes tienen un currículo diferente a los otros grupos, ¿sí? Su currículo no tiene tanta expansión en tema, entonces por eso podemos irnos de manera despacio en las temáticas que estamos trabajando. O sea, aquí casi que vamos bien, pues en términos de tema que tenemos que cubrir. Entonces, vimos las variables cualitativas y ¿qué vimos de las variables cualitativas? Que se denominan así porque esa es su naturaleza. Entonces, es de naturaleza cualitativa, una variable cuyos resultados o los datos que nosotros recogemos se refieren a una cualidad o a una característica cualitativa, por eso toma su nombre. Vimos que las variables cualitativas también tienen un nivel de medición, tienen dos niveles de medición en la escalita que vimos, un nivel que se denomina nominal y un nivel que se denomina ordinal. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos niveles o escalas de medición? Es que todas dos van a tener unas categorías cualitativas. Pero ¿qué sucede? Que estas categorías en la variable nominal son excluyentes. Quiere decir que si yo clasifico un elemento de mi población y mi muestra en una categoría, ya no lo puedo clasificar en otra. Caso concreto, ¿cierto? Si yo digo sí, no puedo decir que no. Tengo que decir sí o tengo que decir que no. Esos dos resultados se denominan nominales, sí, porque miren, el resultado o el dato es una cualidad y yo me debo ubicar en uno de los dos, más no en ambos. Cuando yo ya hablo de una variable ordinal, ya entra el tema de la jerarquía. O sea que los resultados aquí siguen siendo excluyentes, o sea, sigue incluyendo, la variable ordinal sigue incluyendo el nivel nominal, pero la diferencia es que aquí ya yo tengo una jerarquía, o sea que vamos a decir resultados como excelente, bueno, regular, malo, deficiente, ¿sí? O sea, aquí ya hay una jerarquía, hay una escala, hay un orden, por eso se llama ordinal. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que estas variables tienen además una descripción, un resumen desde el punto de vista descriptivo. Esto pues es lo mismo, es un resumen desde el punto de vista descriptivo. ¿Y cómo va a funcionar el resumen desde el punto de vista descriptivo? Funciona de dos formas. Una, hablamos de las tablas de frecuencia, las tablas de frecuencias. ¿Qué vimos de las tablas de frecuencias? Pues vimos que las tablas de frecuencia es una manera de resumir descriptivamente una información que recolecto de una variable nominal o de una variable ordinal. Las tablas de frecuencia tienen una característica. En su primera columna tienen las categorías de mi variable, o sea, los resultados que yo puedo obtener. En la segunda columna tienen una frecuencia que se denomina frecuencia absoluta. Esa frecuencia absoluta es simplemente contar cuántos elementos pertenecen a cada categoría. Luego viene la frecuencia relativa, que ya no es cuánto, sino qué proporción de elementos pertenecen a cada categoría. Y cuando ya nosotros hablamos de un nivel ordinal, ese nivel ordinal tiene una frecuencia absoluta acumulada y una frecuencia relativa acumulada. Estas tablas tienen algunas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Muy simple. La primera propiedad es que la suma de todas estas frecuencias es igual a n. Esa es la primera propiedad de esta tablita. La segunda es que la suma de las frecuencias relativas es igual a 1 si yo no lo multipliqué por 100% o 100% si calculé por porcentajes. Esa es la segunda propiedad. ¿Cuál es la otra propiedad? Estamos diciendo que la última frecuencia absoluta es n y estamos diciendo que la última frecuencia relativa es 1 o 100%, dependiendo de cómo yo haya presentado
mis datos, ¿sí? O sea, si yo los presenté en forma relativa o si los presenté en forma porcentual. Eso es a grosso modo lo que nosotros vimos. Ya estas son todas las tablas de frecuencia, toda la manera como resumimos o describimos una variable que nosotros trabajamos. ¿Qué dijimos hoy? Hoy dijimos entonces que estas tablas de frecuencia tienen que las variables cualitativas tienen adicionalmente otra forma de presentarse y esa forma se denomina gráfico. ¿Sí? Lástima que no estemos en clase porque en clase les estaría preguntando yo a ustedes. Defina gráfico, ¿sí? ¿Ustedes son gráficos o no? Sí, son comunicadores audiovisuales, o sea, que uno podría hablar de en otro entorno que no sea el estadístico, gráfico sería otra cosa. Pero como estamos hablando de la parte estadística, nosotros determinamos que un gráfico realmente es una representación. Esto es una representación. Para resumir. Profe, ¿Cómo? no sé si es mi internet. Pero. Profe, que no sé si es mi internet o el tuyo. Yo creo que es el de acá Se que ha está estado trabando molestando hoy. ¿Qué le pasa? demasiado y se come unos pedazos grandes. Que a veces se va y se viene. Pues cuando Ahí te no fuiste se tú. queda pues así sonando como todo robótico, no sé, Ay, como todo Dios mío, extraño. ¿será que ya me estoy convirtiendo a robot? Me pusieron, mentira, no, el internet haya estado muy inestable. Entonces voy a volver a repetir desde la parte gráfica. Acuérdense que esto queda grabadito, o sea que no van a tener esos Ok. problemas cuando estemos revisando pues el video. Volvamos. Cuando nosotros hablamos de gráfico, en el entorno de comunicación, gráfico puede ser otra cosa muy diferente a lo que es el entorno estadístico. Cuando nosotros estamos hablando de gráficos en estadística, estamos hablando de que son una herramienta para representar o resumir los datos. ¿Sí? ¿Cuál es la gran diferencia entre una tabla y un gráfico? Pues que se supone que el gráfico lo que hace es facilitar un tanto la comprensión de lo que yo quiero representar. Miren ustedes que es muy importante cuando yo digo facilitar, o sea, un gráfico lo que hace es facilitar. Y miren que también les digo, uno no siempre las personas empiezan a representar su información en gráficos y hacen unos gráficos tan complejos que uno queda más enredado de lo que estaba al principio. O sea que si yo ya sé que la utilidad que tiene un gráfico es facilitar la comprensión de esa variable que yo estoy determinando como una variable cualitativa y que tengo 5.000 datos y los quiero resumir para poder hablar de esa variable, pues entonces yo tengo que decir que ese gráfico tiene que cumplir con esa característica. O sea, ¿cuál característica? La de que facilite. ¿Listo? Entonces, miren, uno cuando está representando información puede utilizar cualquier gráfico. Lo que pasa es que debe utilizar, de acuerdo al tipo de datos, el gráfico adecuado. Cuando nosotros hablamos de gráficos, acuérdense que estamos en variables cualitativas. Nosotros no hemos ingresado a las variables cuantitativas. Cuando hablamos de un gráfico para una variable cualitativa, existen dos específicamente que nos sirven bastante. Entonces, el primero de ellos es el gráfico circular. Ojo, no es el pastel ni la torta, aunque en el argot popular se reconocen como torta pastel, pero resulta que nosotros no podemos hablar ya siendo profesionales en una presentación. Imagínense ustedes, nosotros hablando de una presentación, de una campaña publicitaria, empezar a decir, y ahora vamos a sacar la torta de... Eso queda horrible. Entonces vamos a decir, vamos a representar el gráfico circular de tal variable. Así nosotros podríamos decir, por ejemplo, si yo tengo esta variable, voy a hablar de la efectividad de mi campaña publicitaria. Entonces, vamos a decir que la efectividad se midió como alta, media o baja, ¿sí? También podríamos decir que mi campaña no tuvo ninguna efectividad. Esto nosotros lo medimos mediante una encuesta que le realizamos a N número de empresas, ¿sí? Entonces vamos a decir que hicimos una, acuérdense, ¿dónde salen estos datos?
de aquí. Eso se llama simulación. Estamos simulando los datos, ¿listo? Entonces, vamos a decir que nosotros hicimos esta encuesta a un número de empresarios, entonces 50 empresarios dijeron que había sido alta, 70 empresarios dijeron que había sido media, 15 empresarios dijeron que había sido ninguna, y vamos a decir que 25 empresarios dijeron que ninguna, ¿listo? Conclusión, ¿cuántos empresarios nosotros hemos entrevistado? Pues ya sabemos que con las propiedades de las tablas de frecuencia, esto me va a sumar N. ¿Cuánto me dio? 50 más 70, 120, 135, 160, ¿cierto? O sea, entrevistamos un total de 160 empresarios. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Nosotros lo que sigue es calcular el porcentaje. Ustedes me van a ayudar, por favor, a calcular ese porcentaje para que nosotros ahorita que entremos a Excel con estos daticos, nosotros vamos a simular o vamos a mirar cómo hacer el gráfico correcto. O sea, ¿qué vamos a hacer? 50 dividido 160. Ustedes me ayudan de a uno, no todos al mismo tiempo porque no soy capaz. ¿Cuánto les dio? Perezosos. Ni medio. O no tenían ahí ni celular siquiera. O ya se fue el internet otra vez. Y a uno pues. ¿Están ahí? ¿No están ahí? Estoy sola. Chicos, ¿hay alguien ahí? Qué silencio tan cruel, tan tétrico. ¿Quién me dice, por favor, cuánto da 50 en 360? De a uno. ¿Por qué tanta participación? Ay, qué bien. Da punto 31, da punto 31.25, o sea que aquí estamos diciendo que este es el 31.25%. El que sigue, ¿cuánto es? El que sigue sería 70 dividido 160. 70 dividido 160 da 43.75. Ojo con las, ¿cómo se llama? Aproximaciones, porque si no, acuérdense que no nos va a dar el 100%. 15 dividido 160 nos da 9.375. Y por último, 25 dividido 160 nos da 0.15, o sea, nos da 15.625. Si nosotros hacemos esta suma, nos va a dar el 100%. Entonces, miren ustedes, si yo fuese a graficar esta información, ¿yo qué haría? Yo haría un gráfico circular. Entonces, ¿qué es un gráfico circular? El gráfico circular está representando el porcentaje o la proporción de elementos que pertenecen a una categoría, ¿sí? Que pertenecen a una categoría. Entonces, si es una proporción, ¿cuál frecuencia voy yo a graficar? Voy a graficar los empresarios o el porcentaje. Entonces, como yo estoy hablando de una proporción, tengo que graficar siempre en un gráfico circular, que también se denomina de sectores. Lo que voy a graficar son los porcentajes. Entonces, ¿por qué les digo eso? Y si ustedes ya pues se supone que saben tanto, porque el gráfico circular es uno de los que más las personas trabajan y conocen, ¿por qué vamos a hacer nosotros un gráfico? Eso se parece a un círculo, ustedes tienen que tener mucha imaginación, recuerden que este círculo representa el 100% de mis datos. Yo no puedo graficar 160 personas
porque significa que este grafiquito debería cumplir con la proporción matemática. Si esto representa 160 y en otra muestra ya no tengo 160, sino 1600, ese círculo sería muchísimo más grande. Entonces, para nosotros poder representar los elementos de cada categoría, nosotros llevamos esto a una proporción. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el gráfico de sectores o el gráfico circular simplemente va a partir este circulito que tenemos acá en unos sectores donde nosotros vamos a representar cada uno de estos. Entonces yo podría decir aquí es alta, entonces aquí podría decir que es media, eso me quedó mal hecho, ¿cierto? Esto es media, ¿sí? Acá tenemos los otros dos, nosotros podríamos decir bajo y podríamos decir ninguno. Esto es feito, enseguida lo vamos a hacer en Excel. Ustedes ya saben que no tengo ninguna cualidad como ustedes de que hacen todo tan bonito. Simplemente lo que quiero que nos quede claro en cuanto a las formas gráficas de todas las variables cualitativas que nosotros vamos a trabajar es que cuando yo represento mi variable cualitativa, también las cuantitativas pueden estar acá, pero estamos solo en las cuales. Si yo represento mi variable con sus respectivas categorías en un gráfico circular, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que graficar las proporciones. Yo no puedo aquí colocar, como aparecen en muchos trabajos, que dicen alto 50, medio 70, porque esto es un error. Los gráficos circulares representan las proporciones. Si yo quiero ponerle alguna etiqueta a mi gráfico, esa etiqueta tendrán que ir en términos de porcentaje. 31.25%, 43.75%, y así sí queda bien expresado mi gráfico. Miren ustedes que en muchas oportunidades les decimos inclusive a personas que presentan trabajos de investigación y demás que cometen ese pequeño error. Ese pequeño error le quita a uno credibilidad en la presentación de resultados. ¿Por qué? Porque recuerden que el gráfico circular tiene como finalidad representar la proporción de elementos que están en cada una de las categorías de mi variable. Eso significa que un gráfico circular tendrá tantas categorías como, tendrá tantos sectores como categorías tiene mi variable. Y que esas categorías o el tamaño de cada sector lo determina ¿quién? El porcentaje, porque el círculo me está representando el 100%. Entonces, mucho cuidado, que a veces a uno le preguntan, profe, entonces, o a todo el mundo le gusta presentar sus datos o sus variables en gráficos circulares. Listo, es un gráfico muy fácil de entender, muy fácil de realizar. Pero ¿cuál es la desventaja que tiene, digamos, un gráfico circular? Que cuando yo tengo muchísimas categorías, el gráfico ya no cumple su función de facilitar. ¿Por qué? Porque ese gráfico, si hay muchas categorías, estas proporciones van a ser muy similares. Entonces me va a quedar eso, o como una rueda de bicicleta, o como una tapa de un ventilador. Entonces, hasta luego, ya no puedo cumplir con el propósito que tengo de mostrar de manera más simple o describir mi variable. Entonces, ¿qué se hace? Cuando yo ya tengo, profe, ¿cuándo? Por ejemplo, si una de las variables es ciudad de la que procede, ¿qué va a suceder aquí? Que puede que yo tenga, por ejemplo, si estamos hablando de Antioquia, 125 municipios. Entonces voy a tener aquí 125 categorías. ¿Cómo quedarían allí 125 categorías? No es adecuado. Entonces, un gráfico circular es adecuado cuando yo tengo pocas categorías y al representarlo gráficamente me puede cumplir con ese propósito de que se vea mucho más fácil cada categoría en la muestra. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, cuando no podemos cumplir con eso porque tenemos demasiadas categorías, vamos a tener otra opción. Esa opción se denomina un gráfico de barras, ¿sí? O sea, vamos a tener un gráfico de barras donde, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya podemos graficar cualquiera de estas dos. O sea, un gráfico de barras sirve o nosotros lo podemos trabajar tanto para las frecuencias absolutas como para las frecuencias relativas. O sea, que no me importa si grafico el porcentaje o si grafico los empresarios.
igual el gráfico me tiene que dar de la misma forma, porque ¿qué es un gráfico de barras? Que en Excel también se denomina un gráfico de columnas. Simplemente cambia una cosita que enseguida vamos a ver. Ustedes salieron del colegio hace poco y ustedes recuerdan que nosotros tenemos este plano que se llama el plano cartesiano, donde nosotros tenemos aquí X y tenemos aquí Y. O sea, es un eje, ¿sí o no? Nosotros tenemos que en este eje está el origen, que es 0 en X y 0 en Y. Pero en este caso, miren ustedes que nosotros no tenemos números, sino que tenemos unas categorías. Entonces, ¿qué va a suceder? En el eje X, nosotros vamos a colocar esas categorías. O sea, que vamos a colocar aquí, que en este caso, mi variable que se llama efectividad. Entonces, ¿qué voy a colocar en el eje Y? Pues en el eje Y yo voy a colocar estas que hay acá. Hoy en día no nos tenemos que preocupar por arreglar esa escala porque ya los software no lo hacen, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Pues vamos a hacer la escala nosotros de 10 en 10. ¿Hasta dónde vamos a subir? Hasta 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, pongámoslo en 80, ¿cierto? Muy bien proporcionado como pueden ustedes ver. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Entonces, miren ustedes, como yo voy a hacer un gráfico de barras, yo lo que voy a hacer es levantar las barras de cuántas barras voy a tener, tantas como categorías. Entonces voy a tener alta, media, baja, ninguna. Entonces empecemos. Mis categorías son alta, media, baja, sí, ninguna. ¿Qué es la única condición de un gráfico de barras en una variable cualitativa? Que el ancho de cada barra sea igual. Usted verá si las quiere colocar juntas o si las quiere colocar separadas, ya hace parte de la estética de su gráfico cualitativo. Ojo que en la cuanti cambia razonablemente todo esto. Entonces empezamos. Alta, ¿hasta dónde sube? Pues la primera barrita de alta viene hasta 50. O sea que aquí tengo mi primera categoría, que son 50 personas. En la media, ¿cuántos calificaron? 70. Entonces recordemos, yo subo hasta 70. Miren que yo hice mis barras separadas. Yo puedo hacer esas barras juntas, separadas, como quiera, pero siempre van a tener que tener el mismo tamaño. Aquí venimos 70. Ustedes también se imaginan que eso tiene el mismo tamaño. En bajo, ¿cuánto tengo? Tengo 15. Ya si ven, es que esto es duro, no es tan fácil. Tengo 15, aquí tengo 15 y en ninguno tengo 25. Entonces miren que yo aquí ya tengo mi gráfico donde mucho más fácilmente observo que la categoría donde hay mayor número de empresarios es en medio, o sea que 70 empresarios de mi muestra calificaron la efectividad de la campaña publicitaria como media, ¿cierto? Tuvo una efectividad media. Miren que ahí yo ya tengo claramente facilitado, digamos, esto. Recuerden que también pude haber hecho esto. ¿Qué cambia? Que ya esta escala no iría de 10 en 10, sino, o también puede ir de 10 en 10, pero miren que ya estas barritas llegarían hasta otra parte, pero van a tener el mismo comportamiento. ¿Qué es un gráfico de barras y qué es un gráfico de columnas? Pues miren ustedes, vuelvo y les digo que esto es Excel el que lo hace. Resulta que cuando yo ya tengo demasiadas categorías aquí, de pronto en una hoja horizontal no me alcanza. Entonces, ¿qué hago? Hago el gráfico al revés. O sea, ¿qué voy a tener aquí? Aquí voy a tener las categorías. Aquí tengo alto, aquí tengo medio, aquí tengo bajo y aquí tengo ninguno. Y entonces aquí o abajo, donde ustedes quieran, colocan el otro eje. Entonces, miren que estamos diciendo, ya no es sino cambiar. Alto son 50, medio son 70, bajo son 15 y ninguno 25. Entonces tenemos aquí 50, 70, 15 y 25. Entonces miren que es exactamente el mismo gráfico, este quedó más feo todavía, pero es exactamente el mismo gráfico, solamente cambia la orientación de las barras, pero es entender que yo estoy simplemente describiendo la variable efectividad de dos maneras. En un gráfico de barras horizontales o en un gráfico de barras verticales, pero el comportamiento de mi variable es el mismo. Entonces, miren ustedes que cuando yo voy a hacer una descripción, esta variable es cualitativa,
está medida en un nivel ordinal, tiene 4 categorías, medimos 160 empresarios, entonces graficamos esa información, hicimos la descripción de mi variable allí. Miren ustedes, ¿qué sucede si yo en alguna fuente que esté consultando para algún trabajo, yo encuentro esa información? Es importante que nosotros sepamos que esto salió de un graph, de una tabla de frecuencias. O sea que yo puedo fácilmente regresarme de aquí a una tabla de frecuencias. ¿Yo qué sé que tiene una tabla de frecuencias? Pues en la primera, esto tendrá que tener un título y demás, va a tener siempre el nombre de mi variable, ¿cierto? Efectividad. Esa fue la que hicimos. Entonces, si yo les paso este gráfico, les digo, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Pues entonces yo vengo y hago lo siguiente, venga, miremos. Efectividad tiene categorías alto, medio, bajo o ninguno, ¿sí? ¿Y qué estoy diciendo entonces? Que yo tengo que, esto aquí es FI. FI son, en este caso, empresarios. Entonces, como cada barrita representa una frecuencia, entonces, ¿qué voy a decir? En la primera me dio 50, en la segunda me dio 70, en la tercera me dio 15 y en la cuarta me dio 25. Si yo sumo todo esto, me da 160. O sea que ya, si yo tengo un gráfico, llámese de columnas, llámese de barras, inclusive el gráfico circular, puedo llegar acá. ¿Cuál es la diferencia en el gráfico circular? Que si yo tengo este gráfico circular así, ¿sí? Y no tengo estos daticos que tengo acá, sino que tengo los porcentajes, estamos diciendo que alto era 40, que era así, no, alto era cuánto, como 25%, este era el 40% y los otros. ¿Yo qué hago para llegar a esta tabla? Me tienen que decir cuánto valía N. O sea, N era 160. ¿Y cómo hago para encontrar esta frecuencia? Pues simplemente voy a multiplicar el porcentaje por N y puedo construir mi tablita de frecuencias. Nos quedan 5 minutos. Vamos a hacer un ejercicio para que podamos llegar a eso. O sea, tengamos un gráfico y nos podamos devolver a una tabla de frecuencias. Entonces, vamos a decir que el siguiente gráfico feo que yo tengo acá, el siguiente gráfico representa el uso de las redes sociales, uso de redes sociales para comprar, ¿sí? O para averiguar alguna cosa, para hacer amigos, lo que sea. Vamos a tener el siguiente. Estamos diciendo que acá tenemos este grafiquito, donde acá tenemos el 20%, acá tenemos el 35%, acá tenemos un 15%. ¿Cuánto hay? Dice 30, 20, 65, 70 y acá tenemos otro 35%. Entonces, vamos a decir que esta primera red social es Facebook, esta es YouTube, esta es Twitter y esta es Instagram. Entonces, en estos 3 minuticos que nos quedan, ¿cuánto nos quedan? Sí, 3 minuticos. Vamos a construir la tabla de frecuencias. ¿Ustedes cómo me dicen que lo haríamos? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué falta que nos digan? Falta que nos digan lo siguiente. Esta medición se hizo en N igual a 200 personas que usan las redes sociales. Entonces empecemos. ¿Cómo construimos nuestra tablita? Ya sabemos. Entonces aquí vamos a decir que en la primera estamos hablando de la red social. ¿Cuál es la red social que utilizamos? Entonces están aquí. Como esta es una variable cualitativa, no importa el orden que nosotros tengamos, ¿sí? No importa el orden en que nosotros estemos hablando. Aquí tenemos Facebook, aquí tenemos YouTube, aquí tenemos Twitter, acá tenemos Instagram. ¿Qué sabemos de esto? No sabemos cuántas personas son, pero sí sabemos que nos tiene que sumar ¿cuánto? Nos tiene que sumar aquí 200, ¿sí? Entonces, como yo no tengo sino esta frecuencia que es el porcentaje, entonces ustedes ahora sí me van a ayudar pues en estos 2 minutos. Me van a ayudar. Tenemos lo siguiente, acá tenemos un 20%, acá tenemos un 35%, acá tenemos un 15%
y acá tenemos un 35%. O sea que esto nos suma el 100%. ¿Cómo hago para saber cuántas personas hay acá? Pues muy simple, o sea, esta primera frecuencia, ¿cómo es? Voy a coger este 20%, lo voy a multiplicar por 200, que es el tamaño de la muestra, y lo voy a dividir entre el 100%. ¿Cuánto nos da eso? Yo quiero que por favor... 40. ¿Cuánto? 40. 40. O sea que tenemos que hay 40 personas que usan Facebook. Entonces, por favor, ustedes me terminan de llenar para que hagan el ejercicio en menos de este minuto y nos vemos enseguida a las 3 para seguir trabajándole a esto, ¿sí? Díganme cuántos son los otros. Yo enseguida les pongo. ¿Cuánto les dio? El segundo. Entonces ya no es 20, sino 35 por 200. Acá me dan 70. Acá también me dan 70. O sea que el 15%, 15 por 200 dividido 100 nos da, ¿cuánto? Lo que falta, porque ya sabemos cuáles son las propiedades de las tablas de frecuencias. Esto me tiene que sumar 200. 7 y 7, 14 y 40 me da 180, o sea que aquí tengo que tener 20. Entonces, enseguida nos vemos, vamos a grabar esta clase y a montarla para que miremos cómo se hace en Excel estas tablitas de frecuencia. ¿Listo? Ya sabemos entonces que podemos partir de aquí a acá y que esto también pudo haber sido un gráfico circular, o sea, simplemente los sectores donde nosotros vamos a tener esto. Ya les voy a pasar esto mismo para que hagamos la tablita de frecuencias. Nos vemos en un momentico. Chao y gracias. Gracias, profe. A ustedes, chao.